Ay, hola, Ay, Adriana. Adri. Adriana Espósito. Adriana. Hola. Bueno, eso también tienen estos cruces, ¿no? Que yo las conocí gracias a Adriana, así que es muy interesante también cómo el arte va generando redes y uniones, que me parece tan bello. Bueno, por lo Seguro. pronto, como todo proyecto, tiene un inicio mitológico, que en este caso para mí se da con la vinculación entre Isa y Neri, en una residencia que es donde se conocen. Yo hablo como si ellas no estuvieran presentes, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Y digo mitológico porque hay algo que se cruza en este proyecto y en esta experiencia que tiene que ver con la amistad, y que no es menor. Fundamentalmente en estos tiempos que corren, donde todo parece tan vertiginoso y donde es difícil gestionar un encuentro, ellas lo han realizado, ¿no? Hay una parte de esta muestra que yo creo que es el resultado de esa experiencia íntima, de reconocimiento, de poder verse. Y por otro lado, hay un recorrido que ellas traían, que a raíz de la experiencia de hablar con ellas en clínica, en introducción al trabajo, me fueron mostrando y presentando. Y esas causalidades de la vida hacen que sus búsquedas siempre estaban rozando como los mismos caminos. El decir de las formas es un ensayo sobre la materia y el tiempo. Y cuando pensamos en esto, pensamos también de alguna manera, yo creo, eso es una opinión personal, entre la vida y la muerte, ¿no? Que no es menor, tanto en la materia como en el tiempo. Bueno, la primera pregunta que se me viene a mí a la cabeza cuando empieza esta experiencia tiene que ver con cuáles son los registros de nuestra propia existencia y cuánto afectamos y somos afectados por nuestro entorno. Esta afección es una afección que por momentos puede ser delicada, tan sutil como una huella, o por momentos se puede tornar un poco más violenta, dependiendo cómo uno se relaciona. Y también es tan sutil muchas veces que a veces uno ni se da cuenta que deja marcas en la materia o en la carne, ¿no?, del otro. Este recorrido arranca desde esta visión, para los que no pudieran ver la muestra, que es una vista de la sala, construida por Rosende y por Duarte en el Museo de la Mujer. Ellas plantean una experiencia inmersiva, ¿no? Porque hay un interés también por parte de las artistas, ellas me pueden contradecir si quieren, de convocar a les otros a que sean parte con su cuerpo, tocando, descubriendo. Entonces siempre la búsqueda fue, queremos vincular al otro, necesitamos vincular al otro. En la primera obra que se presenta en la sala, decidimos involucrar un trabajo de Isa. Todo este conversatorio va a ir de un lado hacia el otro, con una pelota que va y viene, y espero que se esté viendo en la pantalla, ¿no, Isa? Sí, sí, sí. Perfecto. En la pantalla es la primera obra que elegimos de ella, y que tiene que ver con un trabajo de investigación que va a realizar durante la pandemia. Y más allá de la pandemia en sí, me parece que es muy rico cómo conforma el registro de las huellas que han quedado en la cama, en los restos de las sábanas, acá vamos a verlo en grande, de lo que ella llama el atlas para un cuerpo. Me gustaría escucharte a vos, Isa, un poco, también en particular vinculando esta obra que venía de una experiencia de pandemia, de intimidad, qué es lo que pasa ahora, ¿no? Cómo vos vivenciás este momento de expandirla o proponerla en un sitio distinto, ¿no? En un sitio otro. Si bien la obra, y por favor el que quiera sumar su opinión, me encantaría. Si bien la obra se construye en una época, como vos decís, de pandemia, en un momento muy intimista, en un recorrido realmente de lo inmediato, de lo cotidiano, yo empiezo a registrar fotos de las sábanas de todas las camas de mi casa, de todos los integrantes, en ese ritual de todos los días, una huella distinta, a manera de, no sé, de un atlas o una cartografía sensible de este ciclo de la vida, ¿no? Como si fuese un sudario donde queda una impronta del ser vivo.
muy ligado a la mortaja o muy ligado a ese límite fino que sucedía en ese contexto, ¿no?, pandémico, que nos obligaba a mirar lo cotidiano, ¿no? Esas cosas que por ahí pasaban desapercibidas. pasan desapercibidas con otros tiempos. Pero ahora, si vos me preguntás en el contexto de la muestra cómo lo vincularía desde la posibilidad de ver un ciclo del ritmo, de esta cuestión de esa imagen primigenia, pero que habla de que hay un ciclo de compostaje, un nuevo ciclo de vida, ¿no? De lo que perece, pero vuelve a generar. Creo que desde ese lugar podría conectarlo con todo lo que sucedió en el decir de las formas. Me gusta mucho en particular, por supuesto puede tomar la palabra quien quiera, y se sumó también Alejandra. Me parece muy interesante esta vinculación de las sábanas con respecto a las tensiones. No solamente son huellas de los cuerpos, sino también como una suerte de batallas o de tensiones que se fueron produciendo, ¿no?, en ese descanso. Hay algo muy onírico en esos paisajes que tienen algo como de tierra arrasada, como desértico, como de estructura que parece amorfa, pero en el contexto de la muestra va tomando un cáliz cada vez más importante. Toda la muestra, de alguna manera, pivota, o sea, hace un movimiento entre lo que aparece, lo que desaparece y lo que aún está por ser. Tiene como algo muy interesante ese recorrido de la materia que deja rastro, que intenta todavía ser y no consigue presentarse ante los ojos, y es precioso cómo se va como linkeando toda la experiencia. Bueno, acá era como se veía, y en esta escena tan hermosa de expectación, ¿no?, de poder verla, también aparece algo que se ve tal vez en este tipo de imágenes, porque decidimos que la obra, en este caso, no esté directamente sostenida en su totalidad contra la pared. Nos pareció que la fragilidad que tenía, la vinculación también con las sábanas, con esta idea de la languidez en algunas partes y las tensiones en otras, podía curatorialmente servir para dejarle esa caída, ¿no? Y que de alguna manera también levite, como una suerte de pequeña hoja que se la puede llevar el viento, que también es muy interesante. Sí, Isa. No, ¿cómo cambia? Recién hiciste un pase de imágenes cuando la imagen está plana y con esa intención de que está como girada hacia el vuelco ese que le da esa connotación áptica de querer tocarlo, de otra sustancia. Sí, tiene algo también de tender la cama, ¿no? Tiene algo del movimiento tan vital de sacudir. Me parece que es muy primario. Sí, Ale, adelante. Bien, cualquier cosa, vamos charleteando por acá juntas. Quería decir que, Sí, por Neri. supuesto, yo vi muchas veces la obra, y sin embargo, viéndola ahora, tan en primer plano y escuchando lo que Isa cuenta, cómo sigo encontrándole otros sentidos, cómo aparecen surcos, cómo aparecen formas, cómo aparece algo abstracto pero que cuenta cosas, ¿no? Me vienen los recuerdos también del trabajo después en residencia con la tela, donde de golpe aparece una forma muy definida de esa masa medio amorfa que no sabíamos qué era, y sin embargo todo transmite alguna sensibilidad diferente. Y me pasa al verla que sigo encontrando cosas, ¿no?, que me llaman la atención, distintos órdenes de lectura. Bueno, esos órdenes de lectura que vamos a hacer en esta primera etapa del conversatorio son obras que ellas habían hecho antes de conocerse, que también me parece que es relevante para poder después ver los cruces que se van como formando, ¿no? Continuando la sala, aparece esta pared que desde el tono curatorial busqué rastrear de alguna forma. Son obras que al principio ellas no estaban muy de acuerdo, en el sentido de que eran obras de hace mucho tiempo. Sin embargo, me pareció que cada una de las piezas conformaba como un cúmulo que irradiaba y se proyectaba sobre la nueva obra. Lo cierto es que esta es una opinión muy personal, cada uno podrá pensar desde su punto de vista. Los artistas no suelen hacer preguntas muy lejanas una de las otras, suelen ser pequeñas preguntas las que uno tiene en el corazón creativo y las va contestando de diferentes formas.
Entonces uno siempre rumea o siempre vuelve e insiste con una pregunta vital. Por esa razón, cuando uno ve una obra retrospectiva de los artistas, se encuentra siempre como un hilo conductor, como un pequeño hilo de Ariadna, que va como tirando y va encontrando esos ejes. La pared completa, que estamos viendo acá en pantalla, se vinculaba de esta forma. Teníamos obra de Nerina y obra de Isabel, conformada a partir de distintas piezas. Algo que llamó mucho la atención a los espectadores del Decir de las Formas es también que los artistas en sus búsquedas no se detienen en los materiales. Y esto también pasa en muchos artistas, donde lo importante es el concepto, y luego van eligiendo el material para poder desarrollarlo. Entonces, el Decir de las Formas va desde la escultura, la instalación, la cerámica, la fotografía. Bueno, hay también algunas piezas que podríamos decir casi de escultura, joyería en plata por parte de Nerina. Hay algo muy interesante de estas piezas que vamos a ver ahora que les van a llamar la atención y cómo van pasando en diferentes esquemas. Hay algo también, si se me permite, escenográfico por parte de Neri en lo que vamos a entender como dioramas. Entonces, la escena del Decir de las Formas vincula y atraviesa en realidad más preguntas que materias, porque en sí conforma todo un gran universo cosmológico de imágenes. Bueno, vamos a empezar desde acá, vamos a ir yendo y viniendo con estas escenas, pero me gustaría iniciar principalmente con esta, que es la que abre la pared para mí. Es esta obra que vemos aquí, es la obra que aparece en un lateral cuando el espectador ingresa, no consigue ver de qué trata hasta que no está enfrente. Y al estar enfrente se encuentra con esta pequeña habitación como de loquero, ¿no? Como psiquiátrico. Que a mí me gustó mucho ponerla. No sé, Neri, cómo te sentiste y tal vez hoy cómo lo apreciás esto. Con respecto a los dioramas en particular también. Sí, yo vengo trabajando en dioramas hace mucho tiempo, pero específicamente estos tres corresponden ahí está el título, se llaman Verano del 22. Todos recordarán que el paso de fin de año del 2021 al 2022, que hubo como un rebrote de COVID y demás, fue como que de golpe volvió a quebrarse todo y fue muy, muy loco ese primer enero. Y tuve la necesidad, por cuestiones también personales, de trabajar un poco esto de la soledad, del abismo, la locura, el encierro y todo este mundo tan cambiado. Sí, como vos bien decís, había momentos que no le encontraba la relación con las obras que después trabajamos con Isa. Sin embargo, para mí los dioramas son un trabajo muy importante este último tiempo, estos últimos años, porque me enfoco primero en la escala, hacer una escala muy pequeña, después también en los materiales. Voy buscando que los materiales que utilizo para contar eso sean lo más genuino a lo que se utilizaría. Digamos, esta habitación de psiquiátrico está trabajada de la manera en la que yo considero, porque nunca he visto una, que tiene que ser esa materialidad, ese plástico que rodearía para mantenerse higiénico y acolchado. La escalera está hecha con pequeñas maderas y la soga que se construirían nuestras escaleras de enrollar. Y después, bueno, ese abismo, esa especie de risco alto, fue hecho en porcelana. Entonces, nada, trato de trabajar la poética de los materiales que me transmitan el sentido que yo estoy queriendo contar. Así que bueno, esto es. Algo que me parece interesante cuando yo vi la obra de estos dioramas es la grandeza de la intimidad que fecunda en todo el trabajo, ¿no? Que tiene la exploración esta. Me pareció también, ella me mostró varios dioramas y yo seleccioné como curadora estas tres piezas por una razón que tiene que ver con la gestación, con la idea también del gestar la obra, con una obra que ellas luego van a hacer que se llama Gestando el Accidente, que es la instalación completa, y en ese sentido, la porcelana, esta suerte de risco, como ella le llama, y la escalera me parecieron también muy fundantes. Inicio con mi mirada con respecto al tema de esta habitación,
porque en esta habitación también se produce algo del calor maternal, hay algo ahí del uterino, del poder contener, y es también una forma de contener algo simbólico, como es la experiencia creativa, ¿no? Eso que de golpe nos arrebata. Y que me pareció interesante porque Isa también tiene una experiencia visual que linda con esto, que son estas obras que vemos acá, donde Nerina genera espacio exterior y contenedor. Isa trabaja quitando la carne, quitando la piel y yendo al hueso, ¿no? Que también es una forma estructural de elaboración. Me pareció muy interesante esta forma que tiene tanto que ver también con lo uterino. Esa misma pieza tenía una confrontación de esta que está acá, que vemos en pantalla, y que era como la salida de la pared. Iniciaba con el cuadro, con el diagrama de Isa con respecto a la habitación, y cerraba justamente con esta otra pieza, que de lejos se parecía mucho también a una mariposa, con esta idea de la liviandad que tiene el levantar vuelo. Algo del decir de las formas es también que cada una de las piezas de alguna manera se ejercita sobre sí misma con una cuestión de fecundidad. Para seguir este recorrido y seguir hablándoles de lo mismo desde otros lugares, quiero llegar a estas piezas de Nerina, que estaban justamente debajo de la obra donde aparecía la habitación. Y son piezas que ella había trabajado a la cera perdida y luego pasadas a la plata, donde los elementos que ella presenta tienen como unas formas que están en movimiento. Lejos ya de ser las obras de Isa en esas habitaciones de sábanas detenidas, como una suerte de testimonio, la obra de Neri genera un movimiento expansivo. Las formas de ella parecen que están todo el tiempo a punto de mutar. Es como un deseo de una forma que intenta aparecer y que, si uno se distrae, podría en cualquier momento también cambiar. Que me parece muy rico también para pensar las formas, y para pensar en particular la intensidad de las formas, ¿no? Eso que no vemos y que está todo el tiempo sucediéndose en lo orgánico, fundamentalmente. ¿Vos cómo lo viste, Neri, esto? Y cómo lo ves también vos, Isa, ¿no? Con respecto al contraste que existe entre una y otra. Y por supuesto el público que está acá presente, que son muchos artistas. Sí, quiero eso, quisiera después de que hable Nerina. Ahí Adri está poniéndose los auriculares. Sí, sí, quiero eso, quiero la charla, quiero el cruce, por favor, porque todas tienen mucho para aportar, todos. Total. No sé, Adri. Ahí creo que va. ¿Es? Ahí te escuchamos. Pero Alejandra me parece que es. sí, soy yo, pero es que no sé, porque acá está muy mala la conexión, entonces no sé cuándo. Ok, a mí me parece yo había visto tus videos, Isa, que son muy rápidos y con mucho movimiento, y la verdad que en una situación un poco especial como la que estaba pasando me costaba un poco focalizar, pero ahora que veo cada pieza, por lo menos hasta ahora en su individualidad, me parece una propuesta fuertísima, sumamente sólida en concepto y en pensamiento, rica, o sea, algo que despierta, despierta decires, despierta pensamiento. La felicito porque me parece realmente maravillosa lo que voy viendo. Alejandra es, bueno, una querida artista paraguaya que he tenido el placer Argentina, de trabajar. Argentina-paraguaya, exacto. Bueno, eso sí. Que he tenido el placer de trabajar, y ella es curadora en un grupo, en un colectivo que se llamó Rastrum, y bueno, fue un placer, Alejandra, lo digo porque ha sido un placer tus devoluciones y bueno, el crecimiento que uno puede lograr al lado de personas generosas. Lo mismo pienso de vos, y estoy feliz que empecemos o sea, que continuemos con este pequeño proyecto que teníamos, que se pinchó, por decirlo rápidamente, no sé ni cómo ni por qué, pero ves que quedó como en estado latente y ahora cobró vida.
ahora retomamos. Por eso, o sea que Bueno. no, me encanta trabajar con vos y espero que este sea el segundo de muchos proyectos por venir. Las Sí. felicito a las dos también, Irina, me parece buenísima su obra. Gracias. Bueno, me gusta mucho la palabra latencia, que es algo que está presente todo el tiempo en esta serie de trabajos, en esta serie de obras, del decir, principalmente porque la latencia se ve, ahora vamos a volver a estas piezas, pero ya que nombró Ale lo de los videos, me parece que es interesante poder ver de qué trata. Les quería mostrar, en este caso, estas imágenes que vemos en pantalla, que se refieren justamente a los videos que fueron presentados y que son parte de lo que ambas hicieron cuando se conocieron. ¿Nos quieren contar un poco sobre esto, Neri? Especialmente de lo que sucedió en el encuentro, de cómo llegaron también a la tela. Sí, bueno, el primer día de la microresidencia de Mayo, que entramos ahí a ACE, tuvimos que hacer nuestra presentación, había artistas muy importantes, así que nos generó cierta nerviosidad darnos a conocer así, y después teníamos que empezar a trabajar nuestra primera experiencia juntas, de una manera que no teníamos muy clara cómo iba a ser. Entonces yo le sugerí a Isa hacer un movimiento rítmico expresivo que yo estuve trabajando muchos años, que se llama Sistema Milderman. Le dije, mira, tengo este recurso, si te sirve nos podemos alinear, hay distintas músicas, nos sacamos los zapatos, aflojamos las piernas, vamos moviéndonos para aflojar. Y la verdad que se convirtió en un ritual de todas las mañanas antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo que nos daba una plasticidad después con el cuerpo que nos ayudó muchísimo a no encasillarnos ni en prejuicios, ni estar evaluando tanto mentalmente, sino ir entregándonos. Y bueno, esto, Isa, si querés vos seguir, fue un paso a vincularlo con la tela. Fue realmente una gratitud absoluta de Nerina, con su generosidad de hacer esa técnica que bailábamos 3 o 4 temas con distintos ritmos, y bueno, como realmente se pensó en esa residencia que el cuerpo iba a ser la matriz, o sea, como quedó claro que el soporte iba a ser el mismo cuerpo, ya habíamos hablado de distintas materialidades y había que este cuerpo soltarlo. Y bueno, ahí uno se da cuenta realmente todos los prejuicios, la rigidez que uno acarrea con su cuerpo, ¿no? A la hora de tener que usarlo como papel, como lienzo, como soporte primario para imprimir algo. Entonces eso realmente nos maravilló, surgió la idea de la tela, compramos la tela, nos metimos, pusimos cámaras para registrarnos, y lo más impactante, Neri, creo que fue cuando salimos de la tela, después de hablar, nosotros veníamos trabajando todo el tema de la permeabilidad, del intercambio, del cruce, de esa otredad o ese extrañamiento que surge cuando uno se fusiona con otro, como posibilidad fundante o habilitante para una mejor forma, ¿no? Y cuando vimos este registro, yo creo que no sé si no lloramos, Neri. Y fue muy impactante, pero no solo para nosotras, le sorprendió también a la gente que estaba coordinando la residencia, porque la verdad que realmente fue al segundo o tercer día. Entonces, a partir de ahí, con más confianza, fuimos como, bueno, explorándolo más y viendo qué era lo que, porque adentro de la tela sucedía como una comunión, y fue sorprendente, porque la verdad es que ninguna había hecho trabajo performático antes. Y se dio de una manera tan genuina, tan natural, porque evidentemente todos los meses de trabajo virtual que tuvimos con estos temas que Isa menciona, hicieron una preparación que nosotras no teníamos en cuenta. Entonces fue absolutamente natural. Y cuando vimos los registros y vimos estas capturas de pantalla, los mismos videos, ya después la gente de ACE nos ayudó, nos dieron una cámara cenital y demás, fue como, no sé, fue como encontrar un tesoro, porque realmente había ahí un lenguaje que, a ver, no sé, Isa, si estás de acuerdo, no lo teníamos pensado desde No. el cerebral, pero estaba como muy trabajado, y apareció. Esa cuestión, Neri, que repetíamos, ¿no?
con lo mínimo, con el mínimo material, la máxima potencia, porque es un pedazo de tela, pero si uno lo ve como dispositivo, no tienen, pero sin embargo fue tan habilitante. Yo dejaría hasta ahí, porque me Pausa. gustaría, sí, porque principalmente me gustaría escuchar a los demás qué piensan del video, abiertamente, ¿no? O qué les llama la atención también del video que estamos observando. O qué sensaciones también les brinda, que no me parece menor. Dice Alejandra, una espontaneidad escalofriante. Es muy hermoso eso. Sí. Algo que, no sé si alguien tiene ahí la palabra para hablar. A mí me sorprende mucho ciertos momentos donde puedo encontrar cuerpo y donde puedo encontrar hueso. Porque hay ciertos lugares donde la tela oficia como de piel y se ven como partes del propio hueso, ¿no? Como si fuera una experiencia casi del esqueleto. Parecen esqueletos por momentos adentro moviéndose, principalmente en algunas zonas donde uno puede como observar que la tela también como es rajuñada, ¿no? O calca el hueso. O estos espacios así, donde ya en la matriz no se entiende quién es quién, sino que es justamente esa materia orgánica, y que a mí lo que más me gusta de este trabajo es que está lleno de vida. Hay como algo de latencia vital que me parece que es realmente muy exquisita y muy sorprendente en la forma. En las piezas estas que estamos viendo en pantalla, voy a poner acá para volver al PowerPoint, a mí me sorprendió en particular que... Ay, sí, Adri, tenés ahí abierto el micro. Sí, hola, ¿cómo están todas? Bueno, principalmente decirles que me emociona que se hayan encontrado, que me acuerdo el día que le dije a Isaac de Flor, porque sentí que se tenían que encontrar, y eso me emociona, por un lado. Y por otro lado, justamente, hay momentos en ese movimiento de los dos cuerpos en la tela en el que no se perciben dos cuerpos, se perciben formas, y que directamente las asocié con estas piezas de cerámica, que todavía no comentaron de quién son, pero yo no puedo dejar de ver muelas, porque sé que Isa es odontóloga, y veo esas formas molares, bueno, por supuesto, que tienen que ver con los huesos, bueno, una morfología súper interesante, pero particularmente de los videos, me atrae en el momento en el que no puedo percibir dos cuerpos, sino una sola forma, una abstracción que me atrae. Total. Bueno, gracias Adri, aparte por habernos presentado, que es un gustazo estos encuentros tan hermosos. Bueno, eso es lo que yo también quiero recalcar de esto, de trabajar en red, bueno, es la única forma, ¿no? Al fin y al cabo terminamos fluyendo en un canal riquísimo y tan potente de gente generosa. Adri, vuelvo a decir gracias, porque es cierto, en una conversación ella me dijo, mirá, Flor es divina, y ya está, y ahí fuimos. Así que gracias también. Bueno, tomando la palabra de Adri con respecto a las formas, cuando empiezo a revisar los trabajos que ellas dos me mandan, me envían como obra anterior, bueno, empieza a aparecer esto. Es más, una de las imágenes que está exhibida, que es una fotografía, que es esta, alguien hoy lo mostré en la clase de arte latinoamericano de la UBA, y me decían, parecen molares. Entonces, bueno, también es cierto que hay algo del hueso, o yo diría del hueso en particular. Y en ese sentido, ella tiene todo un trabajo de rastreo a partir de la cerámica. Estas piezas no están exhibidas, pero fueron como el inicio, y ella luego trajo estas que vemos acá, que ya están trabajadas, esmaltadas. Isa, ¿nos querés contar un poco de dónde surgió esta parte de la experiencia, que tanto se parece a esos videos? Sí, eso fue impactante, porque esas piezas formaron parte de una investigación que yo empecé a hacer como si fuera una arqueología o una búsqueda
de esta parte ósea que puede remitir, el fragmento que puede remitir a una totalidad, una cosa como un poco una investigación de una ficción científica, ¿no? Como una parte o un fragmento, como un hallazgo arqueológico puede remitir a una forma que uno imagina, a un ser humano que existió. Ese fósil siempre me cautiva, ¿no? Que esta cuestión tan pequeñita, con tanta información, pueda ser útil para una reconstrucción, ya sea real o ficcional, de una realidad, de un contexto, de una forma. Y bueno, también en esta cuestión de que como seres humanos nos tenemos que ir tocando permanentemente o reconociendo para entender en el contexto en el que estamos, ¿no? Como esa cuestión del tocarse para darse cuenta que estamos. Bueno, bueno, también es cierto que en este sentido, estas piezas que están acá habla del residuo de lo que queda luego del tiempo, ¿no? Tiene como una suerte de metáfora que me parece que es muy interesante desde el hueso, ya saliendo de la carne, son piezas más tiesas, no se mueven, tiene esta idea también del detenerse. Entonces, lejos está esto, a pesar de que se vincula con el video o con las obras de de Neri, donde ella trabaja el tema del movimiento y la potencia, ¿no? Están muy cerca estas piezas que vemos aquí en pantalla, de las obras justamente, acá están de las obras de hueso, ¿no? Que dentro de la elección curatorial decidimos ponerlas en la parte baja de la experiencia. Hay algo ahí de lo que va arriba, de lo que tiene movimiento, lo que está justamente también salido de la pared, que son estas piezas que están como dinámicas, y luego aparece en ese sentido el horizontal vinculada también al silencio. Es una obra que está sobre un soporte negro, entonces tiene como esta cuestión. Y ahí es donde yo elegí al menos esta pieza fantástica de Neri de la escalera, que no sabemos si subimos o bajamos, sino que estamos como en ese entretiempo, ¿no? La vida por momentos se coloca en ese lugar del no espacio, donde uno no sabe exactamente en qué parte de la escalera está, y si está subiendo o descendiendo. Me parece que todo el trabajo del decir de las formas tiene en ese sentido una mirada muy rica, yo creo que sobre la vida y sobre la existencia de quienes somos. Y una pregunta, esta obra que ella presenta este risco, también me pareció a mí al modo vinculante, porque es rígida, es dura, uno la relaciona también como una suerte de prenda, de vestido, y como ella dice, es como algo de estructura de montaña, que se parece mucho a las obras de Isa, de estos territorios vastos de las sábanas. Entonces aparece desde lo blando o desde el silencio también ese registro. Acá Adriana dice, hay un diálogo impresionante entre la materialidad y el concepto, y por otro lado ese cuerpo que nos está interpelando. Siento que quieren salir a gritarnos que algo pasa. Impresionante el video, muy ligado a la incertidumbre que nos dejó la pandemia. Ana dice, las formas en el video me remiten, y ahí debe seguir escribiendo. O la interpelan, ¿no? Hay algo ahí interesante de la muestra. Hay una palabra que vengo repitiendo cada vez que hablo de esta muestra, que es una experiencia. ¿En qué sentido? En que las obras que están en la muestra no se cierran sobre sí mismas. La única manera de generar un contacto total es entregarse a habitarlas desde algún punto de vista. Y hay una necesidad de involucrar al espectador. Ese involucramiento aparte está dado porque las piezas son muy, en principio, distintas entre sí. Hasta que uno se da cuenta que, por ejemplo, este movimiento que hace Neri en esa belleza de microescultura, porque aparte tiene una cosa de exquisita de la pequeñez, no mide más de 10 centímetros, aparece también reflejado en la porosidad de esta parte que no sabría decirte, Isa, cuál es. El ATM, la articulación temporomandibular, acá. Que tiene tanto que ver con la cabeza, ¿no? Entonces lo que está afuera está dentro, lo que tiene que ver con el espacio también es un espacio interior. En ese sentido,
me gustó también trabajar con algo que deja la materia y que es la sombra, ¿no? Donde hay cuerpo hay sombra. Hay una frase muy hermosa que dice que el hombre es un sonido de pie. Bueno, es un sonido de pie que deja sombra. Y esa sombra se va a ver en esta bellísima obra de Nerina, que es una obra que en realidad tenía el formato de ser horizontal y se levantaba verticalmente, y decidimos ponerla así porque proyectaba una sombra que en su consistencia era muy parecida a esta pieza de Isa, donde aparecía también lo blando y lo rígido, y esta connotación, si se quiere, de la materia y su sombra. Alguien en el chat ponía que le remite a la vida, a la gestación, que es muy impactante. Y así es, Ana, como también creo que se vive la muestra. Bueno, entre toda la instalación, entre toda esta intervención que ahora vamos a pasar a ver de qué trata, acá se ve bien la sombra de las dos sombras cómo conviven en el espacio. Había un video que se estaba proyectando, que es el que les mostramos, en una pantalla. Lo más rico, o lo que más llamaba la atención a la gente cuando accedía a la muestra, era justamente pasar por debajo de esta intervención que fue realizada en Taibe, que es una suerte de papel. Me gustaría darle la palabra a Neri, porque ella hablaba de esta instalación. Sé que también fue como la que decía que había que tomar la calle casi llegando con la intervención a la vidriera, y le decía a Isa, hay que agarrar la vidriera, y muy bien que lo hicieron porque realmente tuvo sus frutos. Aparte es muy convocante, porque uno entra y se encuentra con esa pieza que de alguna manera está casi excediendo el espacio de lo privado a lo público. Neri, ¿querés contarnos un poco cómo viviste esto de lo que llamaron ellas gestar el accidente? Así es como le pusieron de título. Y miren qué parecido que es a la pieza esa que decía Isa de la hipófisis, cuando se generan las estrías en el papel. Adelante, Neri. Sí, bueno, el Museo de la Mujer está, para darles un poquito de contexto, está en un pasaje que está declarado bien histórico de la ciudad de Buenos Aires. Es una sola cuadra que está construido en el 1935 aproximadamente en espejo. Las dos cuadras o sea, la cuadra enfrentada tiene exactamente las mismas construcciones, y en cada esquina y uno de los edificios tienen cúpula. Es muy bello, se usa para filmaciones y demás. Esa ventana, o sea, los locales, que muchos están con la persiana baja, tiene esa tremenda ventana que mide 2,60 m por 2,60 m, que es imponente. Y realmente, con Isa coincidimos desde el principio, que a nosotros el arte nos interesa como experiencia, y que los espectadores, ya esta parte de ser solo contemplativo del arte, que te deja como afuera en una posición muy rígida, no es lo que más nos interesa. Entonces lo que buscamos es que puedan sentirse parte, y cuando nos preguntan, ¿se puede tocar? Por supuesto que sí. Que entren a un mundo diferente, que haya una experiencia que sea visual, pero que sea sensorial también. Entonces, bueno, este material, este papel nos dio esa posibilidad, y fuimos como gestando un accidente cada vez más grande. Y la verdad es que es una obra que quiere ser de sitio específico, y lo logramos, pero con poco tiempo de montaje, lo cual presentó un gran desafío, pero provoca como un montón de sensaciones, porque quizás en esta foto, quizás la foto más de la derecha se puede notar un poco, la luz actúa de una manera muy interesante. Claro. Lo modifica completamente. Entonces, son diferentes experiencias las que se logran. Incluso si uno puede entrar por algún lugar y verlo desde adentro, realmente como que tiene muchas capas de sentidos. Así que... Hay algo de lo que decís que, antes que nada, quiero plantear algo que dice Ceci Macedo. Dice, la instalación es como un nido que alberga todas estas piezas como una red de protección. Mira qué hermoso. De piezas que representan algo muy íntimo. En esta suerte de vinculación con la luz, de las luces y sombras que genera de claroscuro que plantea Neri, me quedo también con estos espacios oscurísimos, ¿no?
que hay entre la propia instalación, porque en un inicio, cuando uno la ve, tiene como algo muy lánguido, muy, si se quiere, teatral, también muy cálido, como el nido, y es un nido que de golpe también tiene y sostiene el rincón, el espacio del oscuro, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso, porque yo al menos no lo había visto venir. Fue una instalación que se hizo casi en un día en el espacio, y las artistas lograron algo que también aparece acá en la obra de Neri, que son en estas profundidades, ¿no? En lo que se deja ver y en lo íntimo que oculta, lo que se esconde detrás de ese gesto del movimiento. También somos aquellos que no vemos. Hay algo que siempre me quedo pensando y que más fuertemente se me revela con la muestra, que es la idea de que uno siempre cree que tiene un cuerpo, pero también uno es un cuerpo. Es un cuerpo que no conoce, que parece tan evidente porque se muestra, porque lo vemos frente al espejo y nadie duda de que tiene un cuerpo, pero no sabríamos decir específicamente qué tipo de cuerpo es, ni todo lo que pasa por ahí adentro cuando sucede algo, ¿no? Y la muestra completa de Nerina y de Isabel todo el tiempo atraviesa la idea de la sombra. Una sombra que por momentos también nos espanta, porque tiene esa cosa de lo indómito, de aquel lugar donde no tenemos registro de lo que acontece. Por eso tomo las palabras de Adri Espósito cuando dice que le interesa cuando esos dos cuerpos se convierten en una tercer cosa. Y creo que ahí es donde está gestionado el accidente, en ese lugar donde no hay una intención por parte de las creadoras, se provoca y se Ese habita extrañamiento. total. Hay un extrañamiento que nos incomoda. Y también pasa en esto que decía Neri, de que dependiendo de cómo le pegan las luces y las sombras, se vuelve un nido, como dice Ceci Macedo, o se vuelve también un lugar que de golpe es un poco más escabroso. Sí. Y creo que ahí está la riqueza de la idea del cuidado, ¿no? De la idea de la contención. Y que por supuesto, ahí te doy la palabra Isa, se relaciona también con la habitación del loquero. Lo que a mí me parecía como concepto muy importante es que era lo que iba, o sea, la expectativa, pero la apertura de ver qué iba a suceder en el encuentro de dos, qué se iba a generar nuevo, que desconocíamos que podía suceder, y estar abierto a ese intercambio, y a ver qué era esa cosa, forma, experiencia que surgía después del encuentro, que era como un nuevo ser, algo que no podíamos prever. Y bueno, y las materialidades que elegimos dan cuenta de eso. Totalmente. No sé si Ceci Panza está por ahí, bueno, está también Adriana, hay varias Adrianas, Graciela, Elizabeth. ¿Qué piensan al respecto? María Teresa, gracias por conectarte también. Sandra, también cómo lo vivencian, ¿no? Desde esta... Sandra, querida, un abrazo también. Sí, hay mucha gente conectada. Voy pasando despacito. Ahí me puse la cámara y la saludo, que estaba Hola, ahí sin cámara, así que hola a todas. Bueno, mirando y disfrutando esta muestra, un cariño enorme a las dos, y me encanta, es decir, hay un montón de poética, hay un montón de metáfora, hay un montón de sentido. Me hubiera gustado estar, y me gustaría estar cerca para poder caminar adentro de la muestra y ver, y bueno, porque es todo una... Me gustó mucho eso de las telas, del video, de la performance. Está como muchas lecturas, está muy abierto. Sandra, tu obra, Sandra también es grabadora, y su obra está muy vinculada a las texturas, ¿no? Al entorno, pero esa mímesis de esas texturas de la naturaleza que están en lo micro corporal. Por eso entiendo que tal vez resuene mucho, porque
bueno, me encanta tu obra, Sandra. Gracias, por Y favor. un placer que estés conversando con nosotras. No, Igual. muy linda, y me gusta, y el tema es que está abierto, hay un montón de lenguaje, hay mucha poética, hay mucho sentido, hay mucho trabajo. A Isa la conozco obviamente de hace más tiempo, a Nerina no, pero me encanta realmente lo que veo, y realmente la felicito y me dan ganas de recorrerla. Y me deja abierta, a como ir a muchos días Córdoba. Florencia. Que venga a la Córdoba. conozco también. Esta Vamos muestra a tiene ir que a Córdoba. encontrar el Hay que espacio en buscar un Córdoba. lugarcito en Córdoba. Hay que En la buscar- Mulalle, en Hay que poner la Córdoba, idea. Colonia Carolla, Paraguay. Acá no hay límites. Claro, Bueno. muy rico, y lo que está aportando Florencia también. Es decir, está Qué muy bueno. linda la charla, el conversatorio, así que muy agradecida por la invitación. Gracias, Bueno, Sandra. Ceci acá también aporta algo muy hermoso, dice la vida que poseen las formas, que se leen en esas luces y sombras, me remiten todo el tiempo a la performance, ¿no? Hay un lugar donde siempre esta muestra termina mordiéndose la cola. Sí, En el lugar de que uno entra por donde entra y siempre llega como a los mismos espacios. Y eso me parece muy rico también. Una de Me las cosas gustaría que... contar algo, Flor, de Sí, la perfo, adelante. ahora que Alta salió lo de Ceci, la perfo. sí. La verdad es que intimidades no, Rosende. no, Esperá, juro que lo que pasa en la tela Neri, queda en la tela. Neri, No, un segundito antes que está Ceci, que justo abrió el micrófono también. dale, sí. Sí, No, cuando vi la performance, remití enseguida que al comienzo, en plena pandemia, cuando empezábamos a salir, Isa tenía unos trabajos que salías con los trajes con los que trabajabas, Con ¿no? los La trajes, fotografía. con los total. Claro, trajes y de estabas sola, Tyvek. claro, y ahora, digamos, y ahora perdías la individualidad, y la forma humana se fue perdiendo, pero está más vivo ahí adentro al compartirlo. Qué lindo Era eso. eso Qué lo que lindo, remití. Ceci, qué linda esa mirada. Qué lindo. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. A ver, Neri, ahora sí, que ibas a contar una intimidad debajo de sábana. No. Iba a contarles cómo salió lo de la perfo, que nosotras llegamos a la perfo de una manera así muy inesperada, pero el sábado hubo una activación de la perfo con 2 chicas que son performance, ¿no? Y las conocimos a través de contactos de Isa y demás, y para nosotras fue muy maravilloso ver qué podían hacer otras 2 personas con esto que nosotros teníamos. La tela era la misma, sí, pero nos empezaron a preguntar cuál había sido el proceso, desde cómo nos habíamos conocido. Y lo que ellas lograron, con sus propias músicas, con sus propios movimientos, fue como que se siguió enriqueciendo. Así que las invito a que traten de buscar, que en el Instagram ahí vamos a seguir subiendo, hay algunas capturas de la perfo, que son estas 2 chicas, que se llama Camila Conde Roberts y Alma Repsin, que realmente le pusieron una vida a esto, que fue muy conmovedor. Creo que también es un acto, y tal vez me equivoque, pero es un acto muy instintivo y salvaje. Hay como una fuerza, primitiva y salvaje en los movimientos. Es como cuando uno es privado de la vista o privado de juzgarse corporalmente. Hay otra forma, hay otra posibilidad de moverse o de articularse con el otro. Realmente es muy Bueno, palpable. ahora vamos a retomar algo de lo que estaban diciendo. Me gustaría leer los comentarios de Cari, que muy asertivamente dice que hay una relación muy fuerte en que somos luces y sombras. Dice que interesante cómo nos va llevando a lo que no se ve, a lo sugestivo y al inconsciente. Que es algo que nadie había nombrado aún todavía en los conversatorios, pero es el cruce con el inconsciente, ¿no? Con aquello que está ahí, pero que no lo podemos contemplar de frente, tal vez. Somos luz y sombra a la vez. Dice Adri, Gracias, es Cari. impresionante lo que provocan en cada persona, esos cuerpos particularmente me estremecen, están en diálogo con la habitación y su materialidad. Es cierto eso, esos cuerpos que rotan en la nada, cuando uno ve la habitación psiquiátrica es muy duro, pero uno asocia eso amorfo, eso tan fuerte a la habitación.
Me encantan los cruces de estos. El diálogo Hermoso, poético hermoso, es impresionante. emocionan muchísimo. Bueno, dice Ceci, además me remiten a una caverna que se relaciona con esas piezas que son vestigios. Lo que encierran los cuerpos también hablan de nuestros antepasados, porque somos el resultado de una larga historia, como la mariposa luchando por salir. Bueno, tenían que haber curado ustedes la muestra, chicas. Sí, chicas, son muy grosas, son muy grosas. Ahí no, creo que tal vez quiere también plantear algo. Lo más interesante para mí de la muestra, de cualquier muestra, lo digo como curadora y como artista, es lo que provoca en el otro. Esa provocación del decir del otro. Si no, el arte no tiene ningún tipo de sentido. Principalmente porque lo más rico del proceso está justamente en el comentario, en la activación. Bueno, acá en la muestra nosotros decidimos poner un video también, que es este que ven acá, que yo les pedía a Isa y a Neri, porque en un momento había todo el tiempo fueron ellas actuando, trabajando, pero ellas no estaban, como que había una ausencia de las miradas, ¿no? Y de esa relación tan rica que existe. Y pusimos un video de ellas muteado, no sabemos qué dicen, pero el video están ellas charlando, cómo hacen y gesticulan, y se mueren de risa. Y el arte también tiene que tener eso, que es la gracia del encuentro, de hablar de cosas dolorosas. Me gusta mucho esta foto porque parece como una luz atrás de las tinieblas. Y que principalmente se relaciona, ¿no? Es compartir, si no, no tiene sentido todo esto que hacemos. Al menos es nuestra mirada como curadora y a ellas como artistas. Y va por ese camino. No sé si alguien quiere agregar algo más de la experiencia o si las chicas también quieren decir algunas palabras antes también Sí, María Teresa, sí, adelante. Primero no me podía conectar, ¿no? Las veía, pero no escuchaba el audio. Pero bueno, yo quería decir que tuve la suerte de ir y presenciar la muestra y me pareció, a mí me asombra, porque yo no estoy muy unida en el arte y todo eso, y para mí es todo nuevo y me asombra cada una de esas cosas y yo digo, pero mirá, qué genia, qué idea, qué Total. cosa linda, y te van produciendo al estar presente distintas emociones, porque en cada momento uno percibe distintas cosas, no es, sí. es cambiante. Y bueno, me encantó todo y me parecieron una genia las cosas, cómo descubren todas esas cosas, ¿no? Sí, hay una palabra muy linda que usa María que tiene que ver con la idea de asombrarse. Volver a asombrarnos, ¿no? Quitarle, asombrarse viene sin sombra, ¿no? Quitar la sombra, poder ver, poder correr ese primer vestigio, usando las palabras que ahí alguien planteaba, poder correr como esa primer capa para poder observar. El arte a veces, no muchas veces, pero ciertas veces nos permite conmovernos, preguntarnos, incomodarnos, y de alguna manera no salir ilesos. Penetrar un poquito en la idea del otro, ¿no? De ese otro que también está pensando, pero totalmente a lo mejor diferente a lo que uno está percibiendo. Total. Bueno, ya entrar en la idea del otro es un montón. Es un montón, pero bueno, sí. Está muy bien, sí, ya eso es una batalla ganada. Es un compartir de la mirada del otro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a nivel personal para mí fue una experiencia acompañarlas a las artistas durante todo este tiempo. Me conmovió encontrar esta vinculación que de alguna manera a lo largo del tiempo siempre termina como insistiendo en sus piezas. Creo que hay mucho por delante, a mi modo de decir,
principalmente porque las químicas están como encendidas y al pie del cañón, son dos topadoras cuando trabajan, y tenemos la suerte de que seguramente van a seguir haciendo mucho juntas. Al menos esa es la experiencia y la esperanza que yo tengo con respecto a esto. Y que el arte no termine muerto en un cajón y que sea parte de la conmoción, que de algo de eso se trata, ¿no? Sí. Me dice acá Adriana, dice, las felicito y agradezco infinitamente que me acercaran a esta muestra y los procesos que hay detrás. No salí ilesa. Ah, no, gracias Ondas de parte mía, y hablo también de Nerina, sé de su corazón, sé de su humanidad. He encontrado una amiga nueva, y es un placer poder compartir con cada uno de ustedes, abrir un poquito esta intimidad, porque es el lugar más querido, más cuidado, y ver esta recepción de ustedes, este cruce, dan ganas eso de seguir apostando, de seguir creando y sostenernos en esta red. Así que, bueno, seguro Nerina también les va a agradecer. A vos, Flor, pasa el número de contrataciones abajo. Ay, Bueno, por mi parte, agradecerles, por supuesto, la presencia. La verdad que para mí como artista, yo creo que a Isa le pasa igual, el trabajo, o sea, se enriquece con el intercambio, con que ustedes encuentren incluso sentidos que nosotras no habíamos pensado, que aporten lo propio, incluso que algo no les guste o que lo vivan de una manera completamente diferente a como lo concibimos. Así que nada, muy, muy agradecida por esto. qué lindo. Bueno, hasta que Córdoba nos reciba. Y sí, nos ahí hay muchas personas pidiendo que vaya a Córdoba esto, así Sí. que La próxima es Sí. ahí, ya pusimos la idea. Es solo confiar. Van a ver que sí, que vamos a estar ahí. Y No, sí, no, tiene que no hay duda aparecer con un eso. espacio. Sí. sí, yo creo que sí, está buenísimo que siga creciendo. Bueno, de mi parte, gracias a todos por estar conectados. Sigamos en contacto también con las chicas que están ahí subiendo material en Instagram. Y bueno, que siempre el arte sea esto. Yo creo que charla de la amigos. charla, el compartir, la amistad y también la lucha, ¿no? Que tenemos mucho por qué pelear todavía para adelante. Y que sea una red, está bueno eso. Que nos encontramos bajo el nido de las chicas prontamente en algún lugar. Gracias. Muchas gracias. Les mandamos un Gracias. beso y un aplauso Buenas noches. para las chicas. Gracias. Gracias por compartir. A todas. Que vuelva todo, que vuelva el arte, que vuelva para todas en red. Total. Gracias, saludos a todas. Adiós, nos vemos. Chao, Te chao. extraña, Flor. Gracias.